Ah, Sí, es que yo sí. creo que está moviendo la video. Ah, es que se movió la otra pantalla. ¿Le moviste el formato, verdad, Chiar? Ok. No, se volteó una cámara más bien. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, pero escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, ahorita la sí, muevo te porque vemos. Sí, está tengo bien. la compu lejos, ahorita la muevo. Yo dije ya, Itziar dijo, hoy voy a dar lo de la vida y la muerte. Dije, increíble, ok. Bueno, no voy a comer galletitas y té. Ah, no, bueno. No, no. Bien, por cierto, ojalá no es certero todavía, pero pues poco a poco, ¿no? Creo que es muy auspicioso y hoy hay quien me dijo que quiere reeditar otro par de libros. Entonces, que sea muy auspicioso, porque aunque no crean, ya están prácticamente todos pedidos y dados, y no son chambelanes, son libros, ¿no? Entonces, son libros para que ojalá se beneficien. Entonces, ya prácticamente se agotaron muy rápido. Se sacaron 10, pues se sacaron, pero ahorita hay quien me habló y me dijo que si se podían reimprimir más, que si, pues, lo digo para que vean qué auspicioso, ¿no? O sea, poco a poquito, ¿no? Poco a poquito. Y sí me han preguntado otras personas, ya que sí hay, pero no les he contestado todavía bien porque, pues, efectivamente ya están todos esos libros, los 10 ya están dados, pero hay quien me dijo que ya quiere, si puede reimprimir más libros, ¿no? Digo, pues, bueno, increíble, que sea muy auspicioso. ¿Hay alguna pregunta con ya sea el texto o con alguna pregunta de la vida y de la muerte, el POWA, quien quiera empezar en ese aspecto, adelante, o alguna pregunta del texto, como les dije, se puede seguir abundando, ¿no? ¿Cómo lo llevo a práctica conmigo? ¿En una terapia, alguna persona, situación, etc.? ¿Bien? Gurula, ¿ya te ves tú o se sigue viendo mi pantalla? Sigue viendo tu pantalla y No sé cómo arreglarlo, ¿alguien sabe? Dale No sé qué le piqué. a Tenzin, ¿te sale el cuadrito de Tenzin? ¿Sí ves su imagen de Tenzin? ¿Está ¿O hablando? no? Sí, pero ya no sale nada más que chatear. Pues dale doble clic. Ya no sale nada más que No, chatear. ¿verdad? Híjole, es que ahí es donde te da. O dale en donde debe de. ¿No te saca una opción que dice vista? Arriba a Sí, la pero me derecha. aparece, o sea, si le pongo vista me aparece la que aparece ahorita. Sí se ve, no, la del techo. Qué raro. Vista de galería. Estamos en el cielo. Oh, digo, No puedo. ¿eh? Qué No, ya raro. no me aparece otra. Y lo puse ahorita como anfitrión, pero de todos modos, No. no. Pues me voy a salir y ahorita vuelvo a entrar. A ver ¿Sí? si Ok. así se puede componer. Bueno, está la compu, esa está normal. Sí. Me voy a salir en A el ver. iPad. A ver. Según yo, si se desconecta ya. Sale como vista del hablante. Ahora quedó, Alejandro. Ahí está. Ahora quedaste tú. No, Ok. pero ya estás tú. Ya según yo, ya estás ¿Ya tú. quedó? Si hablas, ya. Ok, bien. Sí. Bien. Bien, entonces, como mencionaba, ¿hay alguna pregunta sobre ya sea el texto, que algo que quieran como, porque se puede seguir tocando, ¿no? Inclusive Alma también me hizo alguna pregunta, que le dije, sí, efectivamente, eso es solo si lo vas estudiando el texto, que quede claro, el libro parece que no, es un libro también para estudiar, ¿no? Y para ir profundizando más hacia estados sutiles, muy, muy sutiles, por si alguien quisiera saber más, se puede hacer eso, o si no, se puede pasar estados ya de poco. Entonces, si hay alguna pregunta, adelante. Si no, puedo continuar con algún aspecto de la vida y la muerte, ¿no? Sí, no, O de nada en poco. particular. Nosotros nada en particular. Ok. Bueno, entonces, bien. Voy a tocar hoy, que sí ya tiene más que ver con Powa, ¿no? Ya lo toqué un poco, aunque no se escribió tanto en el libro, ¿no? Para precisamente no, porque sí podría haber causado cierta confusión, ¿no? Si no se profundiza, ¿no? Y no todos están conectados con ese estado, posiblemente por sí, efectivamente podemos verlo por el karma, la impermanencia, etc. Entonces era para no confundir, se dejó lo más adecuado, por decirlo así. Pero algo que voy a tocar ahorita son las puertas, ¿no? Y ya lo mencioné en algunas enseñanzas, de por dónde sale la conciencia. Eso es importante, ¿no? Al momento de la muerte. Y hablé de 9 puertas, ¿sí?
depende, hay 8 linajes reconocidos en el Tíbet que realmente son, claro, también hay otros tipos de, digamos, en las visiones Hinayana, de cómo tratar la muerte, ¿no? Pero generalmente se recitan sutras, se toma en cuenta la impermanencia, sí fue resultado del karma, la impermanencia, y otros se hacen oraciones, plegarias, más hacia, ¿cómo decirlo? Pues sí, la compasión y la severidad, que no sufra, ¿no? Que no sufra esa conciencia, que transite hacia un reino superior para que no renazca en reinos inferiores, por ejemplo. Se ponen pues igual velas, incienso y se hacen ofrendas y plegarias, ¿no? Esa es una Pero pregunta rápida, Tenzin. Que justo adelante. que o sea, hasta donde tengo entendido, todo lo que tiene que ver con, pues sí, con el POGWA, ¿no? Como método y este análisis, ¿no? De los elementos, la disolución. En realidad es muy propio del budismo tibetano como tal, ¿no? O sí, por ejemplo, en el budismo Zen, en el Ajá. budismo Theravada, se comparte algo o cómo es. Es decir, Bueno, o hay una práctica común. efectiva, es como estoy mencionando. De hecho, ellos, Mm, digo, no es como referencia, en el budismo Zen, que viene de la visión hinayana, que quede claro, en el vehículo de la naturaleza mente hinayana, que es de autoliberación, que es donde lo que surge, por ejemplo, el budismo Zen, el budismo Theravada o Vipassana, son los que realmente llevan esta visión de dukkha, ¿no? Dukkha es el sufrimiento y dukkha es muerte, ¿no? Por ejemplo, la transición, ¿no? Dukkha se sufre con respecto al karma, se sufre con respecto a la impermanencia y se sufre con respecto al yo, pero realmente el resultado de esas 3 visiones erróneas es que se sufre en la muerte, ¿no? Inclusive eso es el resultado de esas 3 visiones erróneas, que lo certero que tienes es que sufres en la muerte, ¿no? En la transición. Entonces, generalmente, lo que se hace en las visiones hinayana es recitar sutras, ¿no? En la visión hinayana se recitan sutras, incluido como, por ejemplo, el Sutra del Corazón. Se ponen ofrendas como velas, incienso, para dirigir esa conciencia hacia que experimente, ojalá, menos renacimientos, o sea, renacimientos inferiores, que no quede la conciencia en reinos inferiores, que pueda habitar en reinos superiores, que sea guiada y protegida. En este caso, recuerden que la visión del Hinayana, aunque haya un maestro iluminado, se considera que el único completamente luminoso realmente es el Buda. Entonces ellos dirigen hasta el propio luminoso, que sería el sensei, por ejemplo, o el que lleva esta visión en el Vipassana, aunque tenga un gran desarrollo, o el Theravada o el Zen. Invocan a Buda Sakyamuni, aunque hay tendencias que invocan también a Amitabha, por cierto. Sí hay en el budismo Zen, sobre todo, que invoca. En el Theravada es muy común que solo se invoque a Sakyamuni. En el Vipassana, en el Zen se invoca tanto a Sakyamuni, pero también a Amitabha. Y hay quien también invoca a Avalokiteshvara, ¿no? En Japón, por ejemplo, llegó todavía esta manifestación de Avalokiteshvara debido a la influencia que tuvo del budismo tibetano y del budismo hindú, ¿no? Por ejemplo, el Dharma en India y en Tibet llegó a Japón en cierta época, y también de China, más bien, también de China, sobre todo. Y entonces ellos sí invocan no solo a Sakyamuni, sino a Amitabha y a Avalokiteshvara, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero generalmente en lo que es la transición recitan sutras, aunque algunos llegan a recitar mantras, ¿no? Algunos, que no es tan común en la visión hinayana, que quiere decir mantras, el camino tántrico o rápido a la completa iluminación. Sí lo llegan a hacer, pero no es tan común. Pero no ven ellos como tanto la visión de que ellos no lo ven como Pogwa, ¿me explico? Ellos ven como que invocan al ser completamente luminoso, en este caso, como dije, Sakyamuni, o que esta sería la visión de la toma de refugio, ¿no? Del camino gradual. Ellos lo que llevan es el camino gradual, sin duda alguna, donde invocan al Yidam, en este caso Sakyamuni, o puede ser Amitabha o Avalokiteshvara, por ejemplo, para guiar esa conciencia hacia un mejor renacimiento, a que no tenga obstáculos y que pueda alcanzar el estado de gozo, tierras puras, o el estado cercano al completamente luminoso, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? En el Mahayana y el Tantrayana, que es la visión, realmente esta visión solo la lleva
el budismo tibetano, ¿no? El Dharma tibetano. Hay 8 linajes, como mencioné, y hay, aunque no, hay 8 tipos de Pogwa. Hay 8 tipos de Pogwa en la tradición budista tibetana. Y en la visión budista tibetana, la gran diferencia que hay es que sí hay quien se puede seguir refugiando, aún haciendo Pogwa en el Buda Dharma Sangha como manifestación compasiva e erada para guiar a la conciencia, a la liberación del sufrimiento y de la felicidad, pero realmente los que llevan el Pogwa, cuando haces Pogwa, que es la visión tántrica, se considera un camino tántrico o rápido a la completa iluminación, es que tú mismo te autogeneras como ese Yidam, tú mismo ya eres ese Yidam, en este caso todos esos seres compasivos y sabiduría, como por ejemplo Amitabha, Avalokiteshvara, Manjusri, Buda Prajnaparamita, Mahakala, Heruka Chakasambhara, Amita Yusnanyal, Matara Blanca, etc., 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 Vajrayogini. Tú te autogeneras como ese estado, y tú eres el que va a guiar a esa conciencia al propio estado que tú mismo ya estás generando como ese Yidam. ¿Sí? Entonces, solo aclaro, esta es la gran diferencia que hay entre, y ahora, para el segundo que dije, pues estamos hablando de todo un tipo de, efectivamente, sí, de reconocimientos, de entrenamientos y sobre todo de medios hábiles, como dirían, de muchos medios hábiles que pueden ayudar a la conciencia a guiarla hacia el propio estado que está queriendo hacer reconocer el que está haciendo Pogwa, o propiamente se llama transferencia de la conciencia con ese medio hábil hacia al ser que acaba de trascender o ha trascendido. Entonces sí hay una gran diferencia. Ahí ya no es tanto, cuando alguien dice Pogwa en el tibetano ya no invocas, sino más bien tú eres el que estás autogenerando ese estado y tú eres el que está guiando a esa conciencia. Entonces ya no hay a quién llamar, ya no hay a quién hacer en sí mismo ofrendas. Y lo que haces es más bien para que al atraer tú la conciencia a ti, esa conciencia quede liberada con esos medios hábiles y pueda alcanzar ese estado de autogenero que tú mismo estás ya prácticamente pues manifestando, ¿no? Para que quede guiado a ese estado y pueda completar ese estado. Es la diferencia que hay. ¿Sí? ¿Bien? Sí, 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 sí. Sí tenía esa duda, ¿no? Y creo Ujú. que ellos no lo ven sí, como en esa posibilidad de que tal vez el que practica el Pogwa por otro libera o ayuda a que el otro se libere, No, ¿no? Sino el Hinayana, más, de hecho, es un gran debate, no, créanlo, cuando digo debate es que prácticamente considera que es incorrecta la visión del Mahayana y el Tantrayana, ajá, y también el Mahayana y Tantrayana considera, se los digo porque estuve en debates años muy pasados yo mismo estuve en la tradición Vipassana como monje, ujú, y entonces la tradición Vipassana no ve los mismos fenómenos, no, aún así, digo, lo similar es que tocas el karma, la impermanencia, el yo, pero la compasión la veía como antídotos, pero no se tocan del mismo modo, para nada. De hecho, la visión Hinayana se contradice muchísimo con la visión Mahayana y Tantrayana si uno le busca realmente en ujú, como lo que acabo de decir. Por ejemplo, así literal, en la visión Vipassana, en la visión Hinayana, alguien que lleve un método como esto hacia la muerte, o sea, por ejemplo, si alguien muere y ve haciendo a alguien poco, va a decir que está loco. Te va a decir, ¿por qué? Porque tú no puedes ser el Buda. Van a ver, se enojan mucho, ¿eh? Los ujú, Vipashanas, los Hinayanas se enojan porque ellos es como faltarles al respeto. Imagínense lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Aquí es cuando se dirá por qué precisamente no se crea una visión de más beneficio colectiva. Y no estoy criticando a unos a otros, solo estoy diciendo, efectivamente, no se han puesto de acuerdo? Hubo debates, sabían que por décadas hubo debates entre monjes tibetanos y monjes vipassana y no llegaban a ningún acuerdo, ¿eh? ujú, ujú, Todos decían que el vipassana decía que era el dueño de las enseñanzas puras del Buda. En serio, ¿eh? Así, no crean que ujú, era así de, ¿por qué? Argumentaba que lleva siglos practicando y desarrollando la visión de Sakyamuni, ¿no? como ¿Y el cómo la puedes budismo contradecir, hindi. ¿no? Y el tibetano, pues se defiende con Tsongkhapa, con Gur Rinpoche, con Atisha de Pankara, con todas las manifestaciones de Tilopa, Naropa, Gampopa, pero lo único que puedo decir es que así como que a una visión que hayan acordado correcta durante décadas, siglos inclusive, no, porque lo ven muy diferente.
El Vipassana lo que te va a decir es, bueno, por compasión puedo ver que lo que tú quieres hacer, ojalá beneficie en algo y lleve a la felicidad, si llevas el tibetano, pero la realidad es que el Vipassana ve que el tibetano está contaminado y es una visión errónea, porque tú no puedes ser el propio Buda. Es como decirle a alguien que esto se ofende mucho un cristiano, ¿no? ¿Quién puede ser Cristo, no? Se Ujú. ofende muchísimo, ¿no? Cuando alguien le dice, a ver, El no, Hijo de porque Dios, sí. se cree que Cristo es alguien que ya está manifestado en estado completamente luminoso y nadie más lo puede ser, ¿no? Es inalcanzable. Pues lo mismo le diría a alguien en el budismo. En el budismo, en el Vipassana, nadie puede alcanzar desde su punto de vista el estado de El Buda Sakyamuni, es un ser. ¿no? El Buda es un ser superior inalcanzable que aquí efectivamente, si alguien me preguntara si eso es la compasión, se diría, bueno, ahí ya tendríamos que ver, ¿no? Ya tenemos que ver varios aspectos porque lo vuelven inalcanzable, efectivamente. Pero sirve, pues, te puedo decir que sí, tiene beneficios, ¿Acá está Dolores? pero desde su propio lado y hasta qué niveles. Y en el tibetano, entonces ahora ven que es la visión del Vipassana, del Hinayana es muy precaria y de muy corto alcance porque no se pueden autogenerar, no se pueden autorreconocer como un Buda, ¿no? Cuando esa es su naturaleza. Entonces son dos visiones que si uno le indaga son muy contradictorias, ¿no? Son alejadas completamente una de la otra, pero claro, aquí le diría a alguien, buscan el mismo fin. ¿Cuál es el mismo fin? Pues que las conciencias queden reconociendo el estado de gozo y completa luminosidad. Eso sí. Entonces ellos tienen, lo que entiendo, es como más bien la visión es de o te liberas por completo y ya no renaces, ¿no? Ujú. Es pregunta. Ellos Ah, lo ven un poco así, ya no renaces, o más bien renaces en una buena situación. No está este cua- concepto como de tierras puras o no. El- En el Hinayana ajá. de liberación, como que viene el Zen, Ujú, sí, sí, el sí. Theravada. Bueno, buena pregunta. La realidad es que, híjole, la visión Hinayana la ve que estás perdido en los Sí, sufrimientos de los ¿verdad? sufrimientos de por vida. Y si bien te va, no vas a renacer como animal, ¿no? Y eso créelo a quien sea, ¿eh? A quien sea. Para ellos es como de, tienes todas las faltas que te imaginas, estás atrapado en la vida, en la rueda, ya ni le hagas, vas a renacer como animal, pero cuando hagan esa plegaria al final, según ellos eres más puro, ¿no? Monje y sus formas. Entonces, de ese modo, posiblemente puedes aspirar a volver a renacer como humano, pero de todos modos, vas a seguir experimentando los obstáculos hasta que por fin, pero bueno, y con todo eso te van a dar, vamos a decirlo así, bendiciones para que puedas desde muy niño, pues precisamente recibir la enseñanza de un maestro, un sensei, por ejemplo, para Ujú, ellos, un guía, y puedas tomar su orden, porque por si no lo saben, para esa visión, lo más inconmensurable es que tú puedas ser un monje. eso es sí. Así, literal, que llegues el camino de la ética de inmoralidad, del camino del noble sendero octuple, y de sobre todo el camino le llaman de los tres cestos, de la Vidharma Tripitaka, del Buddhadharma Tripitaka y el Sutrayana Tripitaka, los tres cestos de ética y moralidad. Entonces, pues para eso pues, son vidas, ¿no? Supuestamente reconocerlo, entenderlo, Ujú. practicarlo. Entonces, generalmente en la visión hinayana es muy poco esperanzadora, ¿no? Honestamente, ¿no? A la mayoría le van a decir, bueno, si bien te barres como humano, pero otra vez con un sinnúmero de obstáculos, un sinnúmero de ignorancia o de apego, entonces no te dan como mucha posibilidad, ¿eh? Y si alguien por eso, bueno, si se ordenó y fue monje, tal vez va a renacer como otra vez como un practicante y ya se liberará más rápido, ¿no? En alguna vida. Ujú, Esa es la visión un poco del hinayana, ¿eh? Y ujú. los demás son como seres que pues pueden volver a renacer y les va a tomar muchas vidas o eones alcanzar el estado del gozo o la completa. O sea, generalmente es la visión del Hinayana, ¿sí? Pero se Perfecto. estudian sutras, mucho sutra para pues purificar las faltas, se dice, ¿no? Individuales y colectivas y te arrojen posiblemente a menor sufrimiento, ¿no? En el momento de la muerte, hacia el gozo y la transición. El tibetano no lo ve así, ¿no? Pero aclaro, cuando digo el tibetano, el tantra, aclaro. O sea, tanto te puede arrojar muy rápido al estado de gozo completo, pero también depende del tipo de desarrollo que hayas llevado, también te puede llevar a los reinos inferiores, ¿no? Por ejemplo, así se los pongo. Si un servidor hace pogua por alguien que, digamos, no sabía el camino o a medio sabía el camino, te puedo asegurar que tienes el karma que hayas generado, hasta el más pesado, negativo, aparente, lo supieras o no, tú tienes más posibilidades de alcanzar el estado de gozo y felicidad que alguien que supiera mucho más, ¿no? Voy a poner un ejemplo, Sogyal Rinpoche, que supiera mucho más, muere, él
es casi más certero que aunque le hagas pogua, va a pasar mucho tiempo con mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya sabía, se supone, las instrucciones, los votos, los amayas que tuvo que haber seguido, y si los rompes, eso sí está más complicado, ¿eh? Para alguien que sepa y haces pogua, a pesar de que esa persona ya estuvo relacionada con eso, pero tenía muchas faltas o visiones erróneas, sabiendo el método, eso es más complicado que para alguien que, aunque supera un poco de karma, impermanencia o no, es más fácil liberar a alguien, entre comillas, que en el tibetano, que de este modo, que alguien que sabe mucho más, ¿no? O sea, es más complicado si tuvo faltas. Y creo que tiene lógica, ¿no? Si lo ven hasta en sus áreas, es como decir a alguien que tiene mucho conocimiento y si lo lleva incorrectamente, vean lo que va pasando con ese ser. Ya está viviendo con mucho sufrimiento, ¿no? Y lo vas a ver cómo acaba de una forma muy sufriente, ¿no? Generalmente. Y eso es porque esa es la visión, se llama del camino rápido, que entre más sabes, más responsabilidad tienes, ¿no? Y esa es la visión del Pogwa en el tibetano. El Pogwa es que te puede liberar más rápido el método, pero también te puede llevar a los reinos inferiores o más sufrimiento. Depende que hayas generado la visión en cuanto a si llevaste este método y no lo llevaste correctamente, te puede generar más obstáculos. Pero claro, aclaro, obstáculos que hasta el más negativo sí se puede purificar, ¿no? Que quede claro. Esa es la diferencia con el tibetano. El tibetano es que el karma sí se puede purificar. Todo karma se puede purificar, toda impermanencia se puede uno liberar, todo yo se puede disolver. En el Vipassana, en el Hinayana no. En el Hinayana el karma es muy difícil de liberarse, la impermanencia es muy difícil de desapegarse y el yo puede tardar vidas o eones en liberarse. Esa es la visión del Hinayana. Entonces, no sé si alguien lo quiere seguir, que le vaya bien. ¿No? No. Pero también aclaro, no, depende también qué tipo de maestro y quién te dé estas enseñanzas, ¿no? Porque en el Hinayana un servidor, bueno, humildemente no lo da así, ¿no? Para nada. El Hinayana puede ser de gran beneficio. De hecho, si no tienes esa base, no puedes avanzar al Mahayana o al Tantrayana correctamente, pero sí depende con quién y cómo, ¿no? Qué explicaciones tengas, ¿no? Y que cómo vaya mejorando la visión del karma, la impermanencia del yo, y que te des cuenta que, te diré algo, pues estás transitando, no es que realmente, pues sí, parecen en percepción, no estoy diciendo que no hay responsabilidad, hay acciones más sufrientes o no, pero, o sea, realmente mientras hay un yo, pues es lo que va a haber, ¿no? Entre visiones correctas, incorrectas, sufrientes, no, pero no es algo que no se pueda liberar, se puede uno liberar. En cambio, si tú lo tomas esto con alguien de raíz del Hinayana, no, olvídate. O sea, te va a decir de Tailandia, del Zen, de Japón, te va a decir, no tienes ni idea. O sea, tienes que pasar miles de vidas como monje, y si bien te va, será tu mejor karma, impermanencia, y seguir una vida de los cestos, porque solo así, tal vez renacerías con menos sufrimiento a los reinos inferiores y todo este asunto. Es una visión un poco, diría, oscura, ¿no? Una visión muy dada a que necesariamente se sostenga su enseñanza, ¿no? Pero hay un problema en el tibetano también, ¿no? El problema del tibetano, y lo digo con toda humildad, o sea, me siento, ¿qué puedo decir? Pues yo recibí todo eso, ¿no? Todos los 8 tipos de Pogwa, etc. Pero mi pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Los que no recibieron eso no se pueden liberar o cómo? Ese es el problema que ven en el tibetano. Es una visión también muy sectaria en el sentido de, bueno, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Y generalmente también ha habido mucha visión errónea alrededor de estos puntos, por ejemplo, el Pogwa, ¿no? Simplemente el último que escribió del libro de la vida y la muerte, no es sacar las faltas de nadie, solo lo digo para que vean con qué se conectan y los resultados de lo que puede pasar con eso, ¿no? Fue Sakya, ¿no? No fue Sakya, fue que inclusive su reencarnación se puede fue abusado, esta reencarnación. Kalu Rinpoche, exacto, sí. Kalu Rinpoche, muy bien. Y Kalu Rinpoche, entonces, bueno, tiene pues por ahí conexiones medio raras sus últimas vidas, ¿no? Por si alguien no lo sabe. Y lo digo porque el libro el libro del Bardo Todol que tengan, pues chequen eso, ¿no? Porque ese libro, sí, no está en duda que puede ayudar, pero hay un problema. Kármicamente te está conectando con alguien
que tuvo problemas de relaciones con muchas mujeres, ¿no? Inclusive abusos, por vidas que se pudieron reconocer poco a poco en base a diferentes, digamos, décadas de supuestas reencarnaciones. Entonces le diría a alguien, pues aguas, sobre todo en el POWA, estás haciendo una conexión kármica con algo que si no sabes de dónde viene, puedes tú mismo caer en esa conexión en alguna vida, ¿no? Como ese puede ser tu maestro reencarnado en otra vida, puede ser tu amigo espiritual, puede ser, por ejemplo, si llevó ese tipo de faltas, aunque sea un camino rápido tántrico, tendríamos que ver este asunto de lo que alguien dice que es una consorte en el budismo, entonces en el dharma tántrico, tendríamos que ver esto, pero así como él lo llevó, no tuvo mucho que ver con esto, ¿eh? Fue más bien como un abuso que hubo, y le diría aguas, porque eso te quiere decir que si él lo hizo así, rompió votos y samayas, y eso te puede llevar a reinos inferiores, ¿no? Esa conexión te puede llevar a que la conciencia renazca con mucho deseo, mucho aferramiento, porque el guía en cual te está refugiando en ese texto, en ese momento está así, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces ahí le diría a alguien, sí, camino rápido si el guía es correcto, pero a la felicidad o al logro, pero si no es correcto, camino rápido, pero a los reinos inferiores, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Bien? Es la diferencia que hay. Esos puntos hay que checarlos mucho cuando alguien siga un texto de Dharma. Se lo recomiendo mucho. Y creo que por lo menos, ¿por qué se deben de regocijar? No estoy diciendo que es una verdad tampoco absoluta y última. Por lo menos creo que en algún aspecto saben con quién están. Todos los que contribuyeron, los que están, por lo menos tienen esta motivación de no sufrir, ¿no? Y ser feliz y no sé si se sepa más o menos, pero por lo menos sí sé que no se quiere sufrir, ¿no? Y sí se quiere ser feliz. Y también se está tomando con mucho respeto, ¿no? La transición y precisamente cómo ayudar a una mejor transición, no solo individual, colectiva. Y esos son puntos importantes para que no se contamine esas acciones, ¿no? La motivación, la bodichita, la aspiración, y que estás experimentándolo con los seres que ahí ubicas, ¿no? Y en este caso con un servidor, creo. Entonces, todo esto es importante para que no se vaya malinterpretando algún texto como esto, sobre todo, ¿no? Y más de la muerte, ¿no? Hacia la disolución. Que aclaro, que quede claro que no solo es de la muerte, ¿no? Es la disolución, que es cómo estás viviendo la vida, ¿no? Ese es un aspecto. Las disoluciones que se tocaron de los elementos, y el otro es la transición, que es cuando ya se desprende la conciencia. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta de alguien? No sé si a lo mejor Adelante. ya lo has dicho, algo así, No, pero adelante. Adelante. tenía como duda, ¿qué significa en sí POWA? O sea, Powa. ¿en qué lo Powa. engloba? Sí, la palabra es en tibetano, y la palabra también viene en sánscrito y es muy parecida, pero se pronuncia como po, nada más es po en sánscrito y en tibetano es powa. Ambas quieren decir cómo se traslada la conciencia, ¿no? O la mente. La traducción correcta es cómo se traslada a la mente. Pero cuando se dice que se traslada a la conciencia, es que cuando hay conciencia se refiere a que el observador no está liberado por sí mismo. El observador no está liberado por sí mismo y por lo tanto, ¿qué es lo que necesita? Powa. Alguien que lo guíe a la transición de esa experiencia. Y eso es Powa. ¿Cómo guiar a la conciencia o mente, aclaro, conciencia o mente hacia el gozo y la felicidad? El Powa no es para que te vaya peor, para que... ¿Sí me explico? El Powa, eso es muy bueno saberlo, ¿no? Muchos dicen, Powa es solo la muerte, la muerte, la muerte. No, pero el Powa es para que precisamente si ni siquiera alcanzaste un poco de felicidad en esta vida, ante tu visión o experiencia, es para que ahora sí lo alcances, ¿no? Ahora puedes alcanzar un crecimiento de felicidad, inclusive en el momento de la transición, porque de eso depende para que tu siguiente vida sea con gozo y felicidad, precisamente, ¿no? Entonces, lejos de verlo como un método, una visión como aflictiva, me explico, así como, la muerte. Al contrario, hay que verlo como una posibilidad de liberarse del sufrimiento hacia la felicidad y que no solo eso, que crezca la felicidad. Y humildemente un servidor les puede decir que sí es posible. Lo he comprobado un sinnúmero de veces, ¿no? Lo digo con la mano del corazón y todos lo pueden hacer. No es algo que, aclaro, dependa, inclusive un servidor en ese aspecto como guía, lo único que puedo decir, pues en ese aspecto como gurú, lo que hace es acelerar con las enseñanzas para que tú no tengas que pasar todos esos retiros,
de 5 años, de 7 años, porque eso es la compasión. La compasión es que ese maestro quiere compartir ese medio para que tú más rápido lo logres sentir de ti a los demás. ¿No? Eso es lo que realmente es la motivación, la bodichita, no que te anden buscando y todo eso pues sea solo para suras y para devas y valga no sé qué cuánto y para algún, no, eso es otra cosa y se va contaminando, ¿eh? De hecho, todo eso se va contra y aguas al momento de la muerte, porque lo certero que tiene alguien que aunque sepa mucho es, si bien le va, es que va a un reino que se llama de Asura y de Deva. Y el reino de Asura y de Deva, si aún así te hagan pogua y, por ejemplo, tuviste un maestro incorrecto, es decir, que solo se basó en el deseo, en la fama, la fortuna, etc., es que en el pogua vas a renacer como un ser en otra vida que tiene todo lo que aparentemente le crea felicidad, gozo, pero eso no es la felicidad, es deseo. Vas a tener todo lo que te imaginas, ¿no? Que parece que te crea la felicidad, pero eso mismo te va a engañar para disminuir toda tu posibilidad de mérito o de virtud y te va a llevar muy rápido a los reinos inferiores. Entonces, no es recomendable tomar un maestro que tenga esas cualidades, ¿no? Y menos en ese tipo de métodos como el POWA, ¿no? Pero entonces, de entrada a POWA, quiere decir que seas transferir la conciencia al gozo y la felicidad. Eso es POWA. Transferir la conciencia o mente al gozo, a su estado de gozo y felicidad. ¿Bien? Bien. Y hay 8 tipos de POWA convencionalmente. Y no actúan del mismo modo, ¿no? Hay diferentes, 8 tipos. Inclusive un servidor, humildemente, me siento muy afortunado porque he tenido que aplicar, esto me da la posibilidad precisamente, por mucho tiempo, de aplicar, debido al karma que está experimentando la persona, o obstáculos, esto mismo me permite atacarlo por diferentes, digamos, posibilidades, ¿no? Porque si no es por las 9 puertas, puede ser por otros estados sutiles o muy, muy sutiles de la mente. Entonces, en esto ayuda a todas estas posibilidades. Y ya quien quiera pues, se irá dando, ¿no? En algún momento. Pero eso es POWA, ¿bien? ¿Ok? Y todos pueden aplicar POWA desde el sentido del texto que tienen, que claro, no lo quise decir abiertamente para no confundir a nadie, pero con Alejandro lo toqué, ¿no? Por ejemplo, cuando está escribiendo junto con el apoyo de ti, Raquel. Y también Andrés, por si lo quieres, si hay preguntas, etc. Por eso dije que el texto lo puedes poner arriba de la coronilla de la persona para que se libere, se sepa o no, la plegaria, lo que estés haciendo, solo tócalo con tu coronilla en la cabeza, si tienes la posibilidad de hacerlo. Eso ya es un tipo de POWA, se llama por contacto, por un objeto que están introducidos los medios hábiles para llevarlo al gozo y la felicidad, solo por tocarle la coronilla. 2, aunque no, el segundo es por circunvalar. Ok, voy a decir hay 6 posibilidades con ese texto de liberar a alguien, se sepa POWA o no, que esto ya es POWA, claro, ¿no? 1, es poner el texto en contacto con la persona, en la coronilla. Ese es 1, ¿ok? Se llama por liberación, que realmente es lo mismo que hace una reliquia, se supone. Es el mismo efecto que crea una reliquia o algún objeto, pues prácticamente que esté libre de impureza, se dice, o esté manifestando el gozo y la felicidad. Bien, 1 es por contacto de la coronilla. 2, circunvalar a la persona, circunvalar con el texto alrededor de la persona, circunvalar en sentido de las manecillas del reloj. Eso haría que se purifiquen todas sus faltas con respecto al karma, la impermanencia del yo. El que esté alrededor del texto de la persona o que simplemente esté cerca el texto de la persona. No, aunque no lo toques, con que estés alrededor de la persona o circunvales alrededor con el texto con la persona. Por ejemplo, esto, si no pudieras, ¿no? Que esto puede pasar para alguien, ¿no? La calle, la casa. Un servidor, mucho tiempo, créanlo, me iba a hospitales, inclusive de Tlalpan y otros lugares, así como ven, me iba a dar vueltas alrededor del hospital, iba recitando mantras, plegarias y contextos. Y veía, aunque no lo crean, veía personas que aunque la situación era muy sufriente, veían que algunos salían, aunque sea un poco más tranquilos. Veía su expresión. Cuando iba recitando, cómo salían un poco más tranquilos, porque si llegaba a ver unos cómo entraban y cómo salían a las 2 horas, 3, y en verdad les puedo asegurar que sí ayuda a que se disminuya el sufrimiento. O por ejemplo, esta persona ya tiene 3 meses y iba a circunvalar y en verdad, ¿no? Algo pasaba que a las horas, no, ya la persona ya dejó su cuerpo, ¿no? Y es porque le estás ayudando a que se desaferre al cuerpo
simplemente por circunvalar, recitar con un texto, ¿no? En este caso, con este, les aseguro que va a pasar eso. ¿Bien? Y también si se va a recuperar, se va a recuperar. También pasó eso mucho. Si la persona todavía tiene la posibilidad por el karma, la impermanencia de recuperarse, se va a recuperar todavía más para vivir más tiempo. Y eso es porque se purificaron las faltas a través de estar circunvalando con el objeto alrededor del lugar o a la persona. ¿Bien? Burla, Okay. entonces, El segundo es... Ajá, adelante. si me llevo el libro al hospital ahora que regrese, ¿me pongo a dar vueltas ahí? Bueno, el que lo hagas en el lugar, lo que vas a hacer es un hoyo y te van a cobrar la loza del lugar. Ah, no. No, no, si haces eso es como purificar el lugar. O sea, efectivamente, el texto no solo lo puedes ocupar para cuando alguien ha trascendido, pero recuerda algo, si lo llevamos a Pogua, en ese lugar, así como lo ves, ya han trascendido muchos seres. El engaño es que tú lo ves como un lugar que es como nuevo, lleva esta década, estos años, pero en ese lugar, si tú te vas un siglo antes, 2 siglos antes, 3, ¿cómo sabes si murieron seres en ese lugar? Claro que murieron, ¿no? Por eso se edificó eso, precisamente, porque te está diciendo que hubo continuos. De algún modo tuvo que haber continuos, directa e indirectamente. Entonces, si tú haces esto, estás ayudando a que se purifiquen. En el pasado, todos los aferramientos de las conciencias que pudieron transitar en ese lugar y alrededor, por ejemplo. Esa es una. Dos, eso es para las personas del pasado. Para los que lleguen en el momento, si desafortunadamente a alguien, el texto recuerden algo, también es para elongar la vida, se busca eso, por eso viene Amita Yudnanyal Matara Blanca, se busca que si tú circunvales, se elonga la vida, la felicidad, los logros de los seres que estén ahí y que lleguen, por ejemplo, eso es lo que se busca. Pero si desafortunadamente transitara y tú haces eso, lo que va a pasar es que la energía que se fue acumulando por circunvalar va a hacer que la conciencia, si desafortunadamente que tú no te enteraras que alguien transitara, va a ser arrojado posiblemente a un estado de lo que se busca en el Pogua, ¿no? Guiado por en ese estado de lo que busca el texto, ¿no? Y el tercero sería que si tú circunvalas, estás creando raíces de virtud para que los seres en el futuro, si llegaran, si experimentaran los obstáculos, la muerte o la disolución, tengan la posibilidad de alcanzar un estado de gozo o completa eliminación en el futuro. Es lo que sí te le recomendaría para que se liberen los obstáculos. Sí se puede hacer. No es necesario que alguien esté muriendo o que ya, o que tenga un sinnúmero de obstáculos, ¿no? El texto por circunvalar ya crea muchas bendiciones en el lugar o muchos civis. Es como una rueda de oración. O sea, realmente serías como una rueda de oración humana. ¿Me explico? Al estarlo circunvalando. Así que sería el segundo método. ¿Bien? ¿Ok? El tercero sería poner ofrendas a ese libro. Por eso les recomiendo que quien lo tenga, pues en su ofrenda, ¿no? Poner flores, incienso, velas, porque lo que va a pasar es que se amplifica más el mérito para que se liberen más seres, ya sea en esta vida convencional, que tengan menos obstáculos y alcancen el gozo y la felicidad. ¿Bien? Y eso ya es, esto ya está, esto que estoy mencionando, que sigue muy obvio, es de Pogua, recuerden, esto ya es el Pogua más sencillo que todos pueden hacer. De hecho, este es el tipo de Pogua que generaba mucho, por ejemplo, Atisha y Pankara con sus discípulos. Claro, visualizabas, depende del camino. Ese se considera un camino, el que estoy diciendo es un Pogua con respecto al Mahayana. ¿Bien? A la liberación Mahayana, que es el gran vehículo, donde consideras a todos los seres a través de esa acción y se pueden beneficiar los seres de ese modo. Entonces, el tercero es poner ofrendas a ese objeto, ¿no? ¿Para qué? Para que se amplifique, se dice, el mérito y a los seres les ayuda a la mejor transición. Aunque no estén, tanto en la vida convencional tengan menos obstáculos, pero también hacia la transición. ¿Por qué? Pues porque el texto trae mandalas, trae instrucciones, trae emanaciones, trae instrucciones del camino medio hacia el gozo, hacia la liberación, hacia liberar la transición y el estado de bardo, hacia el gozo y la felicidad. Entonces, ese es el tercer aspecto, ¿no? Que puede incrementar el gozo y la felicidad para más seres poniendo ofrendas, ¿no? Flores, luz, incienso al texto, ¿bien? Alrededor del texto o en el texto, enfrente del texto. El cuarto es pues sí, meditar o hacer postraciones en el texto. Porque es como hacerte uno cada vez más hasta estados burdos, sutiles y muy sutiles,
y esa naturaleza la vas a emanar contigo y de ti a los demás a donde vayas y lo que estés haciendo. Entonces se llama que ahora tú liberas a los seres. Este que estoy diciendo, el cuarto, es que a través de ofrendas, de postración o meditación, te vas haciendo uno con esa naturaleza que se llama la unión del vacío y la interdependencia. Y eso puede hacer que a donde vayas, transites, se liberen más seres. ¿Bien? Ese es el cuarto. El quinto tiene que ver con estar recitando tantras, ¿no? Entonces lo pones enfrente y estás recitando plegarias de larga vida, mantras, visualizaciones. Eso amplifica aún más el poder de la acción que estés haciendo a través con el texto para que sea de más beneficio en el momento de la transición o disolución o transición de uno o varios seres, ¿no? ¿No? Esto, por ejemplo, ¿no? Que no es un ejemplo, fue experiencia directa. Es curioso, ¿no? No tiene nada de curioso. El miércoles, ¿qué pasó, no? Y el miércoles fue la puya, ¿no? Si se dieron cuenta. ¿Y qué es lo que pasó en Guanajuato, no? ¿No? Entonces alguien diría, pues no fue poco auspicioso, ¿no? Ve lo que pasó en Guanajuato. Y te diría, no es que no haya sido auspicioso, al contrario. Esa acción es porque iban a morir seres. Entonces, si haces en ese momento la puya, posiblemente las conciencias pueden ser arrojadas a un estado de gozo. Qué bueno que se llevó a cabo, ¿no? Bueno, lo mismo con el texto. El texto se está refiriendo a que si ya está y lo lees, ahí sí ya le diría a alguien que recitar los tantras, los sutras y los tantras. Lee el texto. Puedes leer el texto. Eso sí es el quinto, es el cuarto. Vamos en el cuarto, ¿sí, verdad? El cuarto. En el quinto. El quinto es leer el texto, que sería el compilado de sutras y tantras, se llama. Entonces ahí es donde sí le recomendaría a alguien leerlo, porque si lo lees y lo ofreces como viene, entonces eso es lo que va a generar todo el beneficio cada instante a los seres, posiblemente, ¿no? Estén en la disolución o en la transición. ¿Ok? Bien. Y el sexto es meditar en el texto. Meditar en el texto a través del camino medio de la sabiduría y del vacío y la interdependencia. Muy bien. ¿No? ¿Ok? Ese sería el sexto aspecto de cómo purificar los obstáculos hacia el gozo y la felicidad a través del texto hacia el estado de Powa. ¿Cómo podrías beneficiar a más seres? Pues estar meditando en el texto, ¿no? Porque precisamente es lo que, por eso pregunté, por si a alguien a lo mejor se le hizo raro, ¿no? De que dije, bueno, ese es el texto, pero el texto hay que seguirlo estudiando. El texto pueden salir muchas todavía formas de aplicación y también preguntas, es decir, como estudio, ¿me explico? Un libro de estudio, porque de eso depende este sexto aspecto que estoy diciendo, meditar en el texto para que te arroje al vacío y la interdependencia y se sigan beneficiando más seres. En la medida que tú medites en el texto, te va a dejar la posibilidad de beneficiar a más seres donde estés y lo que estés haciendo, porque te conecta hacia esa misma naturaleza, es decir, hacia la disolución y transición de ti, de los seres, y eso es lo que posiblemente va a hacer que sufran menos, porque tú estás como fijo en la virtud, en este caso el texto, y cómo poderlo seguir, digamos, practicando y mejorando hacia ti y hacia los demás, tanto en una verdad convencional, que sería la disolución, y una verdad última en cuando alguien trasciende. Si sí lo estoy aplicando lo mejor que puedo con la motivación, la bodhicitta, la aspiración, por ejemplo, qué tanto lo estoy aplicando, ¿sí? Con qué intensidad, si lo hago 2 veces por una, 2, 3 veces por una persona, todo eso importa, ¿bien? Solo recuerden algo, ¿no? Realmente en la transición generalmente se recita 40 días, ¿no? Aquí no le estoy diciendo que alguien recite el texto 40 días. Con una vez que lo recites, por ejemplo, el texto tiene certero, para eso es el texto. Con una vez que lo recites, es certero que la conciencia queda lanzado a ese estado de gozo y felicidad. Pero si tú lo recitas 2 veces o 3, bueno, estamos hablando que prácticamente es arrojado al estado de una tierra pura. El texto lo trae así y así es como va a pasar ese terma. Entonces, lo que estoy diciendo con el sexto punto es que entre más medites en él, lo recites bajo las experiencias individuales y colectivas, posiblemente te va a llevar al aspecto del gozo y la felicidad, porque eso es el vacío en la interpretación del texto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Esos son los 6 aspectos que hay
que reconocer con el texto. Y esta pregunta ojalá quede, bueno, está grabada, ¿verdad? Sí está quedando todo grabado. Pero también quien lo esté tomando, estos son puntos que le recomiendo a alguien, porque no dudo que alguien le puede preguntar, ¿no? A ver, ¿qué me recomiendas con este texto? Si, a ver, me llamó la atención si lo veo, pero ¿cómo lo consigo? Si no lo puede conseguir físicamente, pues ahí está el PDF, ¿no? Precisamente para eso se hizo. Ahí está el PDF y tú le puedes dar ya esto que acabo de decir, imagínate, ¿no? Ya es una instrucción de los 6 métodos de purificación para que se amplifique más todavía el beneficio del texto, de ti hacia los demás. Y tú, si esto tú lo tienes claro y lo vas practicando mejor, ahora es ya este tipo de POWA que estoy diciendo, que es digamos, no es que sea básico, pero es la base del POWA, tú ya también le puedes decir a otro. Y entonces ya estás generando la motivación, la bodichita, la aspiración. Es una visión no sectaria y puede ayudar a más y más seres, ¿no? Sepan karma, no sepan karma, impermanencia. Yo te acabo de decir 6 puntos que puedes aplicar el texto contigo y de ti a los demás. Y todos los demás también lo pueden aplicar así. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Si no... Brula, y los 8 tipos de POWA que mencionaste, ¿es dependiendo del karma que percibas? No. Los 8 tipos de POWA, ahorita acabo de mencionar uno que es el primero, que es el que seguía Tsongkhapa y Atishe Pankara, que es con el linaje Gelugpa. No, los 8 tipos de POWA tienen que ver con los linajes Nikmapa, Sakyapa, Gelugpa, Kayu, Trinkunkayu, el POWA de los Mahasidas, el POWA del estricto Kadampa, el POWA del Guru y el POWA del Guru. Esos son los 8. No tiene que ver con lo que acabo de decir en sí mismo. La base, al principio por ejemplo, el primero es Gelugpa, pero realmente no. Para tocar los POWAs ya estamos hablando de estos 8 y cada uno tendría que ir dando ciertas instrucciones, desarrollos, transmisiones, iniciaciones, ¿no? Entonces, si alguien cree que esto lo quiere seguir, sí, aquí sí aclaro, sí tengo que dar iniciaciones, transmisiones, por si quiere ir recibiendo todo esto, pues se tiene que ir uno organizando para ir recibiendo cada uno de estos. Si alguien dice que sí, entonces, a ver, de entrada, ¿quién quisiera recibir esto? Y para eso, pues necesito hacer ciertas purificaciones. Y de entrada, como les digo, son 8 tipos de POWA, ¿no? O sea, no estoy hablando y cada uno al momento daría una instrucción, alguna enseñanza o transmisión e iniciación, para que puedan ir sabiendo cómo se lleva cada tipo de POWA. ¿Bien? Pero pues aquí necesito ver, esto sí no lo puedo, cuando digo, parece contradictorio, no es que no lo quiera, ya lo he hecho con algunos que lo he transmitido, pero más bien aquí diría que lo reciben los que están, digamos, los que lo están buscando, ¿no? Porque si lo abro ahorita así, imagínense, alguien que no lleva enseñanza, que no tiene así, bueno, ¿te imaginas qué va a pasar con eso? O sea, si no tiene un poco de noción, aquí ya no, aquí sí requerimos que por lo menos esté un poco introducido, sí, al método, ¿no? La compasión, la sabiduría. Y no es que sea sectario, sino más bien es para que pueda aplicar mejor el método. ¿Sí está claro? Pues ahí piénsenlo, quien lo quiera, ahí me avisa para que vayamos viendo algún horario, calendario y actividad. ¿Bien? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú sí, Alejandro? ¿Tú? Sí, yo sí. Sí. ¿También, Raquel? Yo también. Oh, qué valiente. ¿Tú también? No es cierto. ¿Por qué? ¿Ves? ¿Ustedes también? A ver, como que no escucho claro. A ver, no me has dicho Alejandro, Raquel. También Andrés. Ok. Bien, entonces, ¿qué les parece? Es octubre. En octubre, puedo empezar en octubre. ¿Alguien me puede checar a partir de los sábados de octubre? De 4 a... lo que sí no daría, a lo mejor si me llevo más de tiempo, ahí veríamos, ¿no? Si sí puedo seguir el horario de libro, si no lo ocuparíamos para dar esa transmisión, ¿no? Transmisión de iniciación. Entonces, que sea, ¿les parece? Vamos a ponerlo de 4 a 6 o posiblemente a 7. Puede ser de 4 a 7 los sábados, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí les queda? ¿Todos? Ok.
Entonces, a partir de octubre, alguien me checa ahí, por favor. A partir de octubre, ahí chequen las fechas, por favor. Y entonces, quien guste puede empezar a poner que a partir de octubre, a partir de 4 a 7, se empezarán a dar enseñanzas, transmisiones, iniciaciones de los 8 tipos de POWA. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Ahora, hay algunos tipos de POWA que generalmente no voy a dar un texto, sino más bien voy a dar las instrucciones, ¿no? El texto que recomiendo que, aunque no crean, les recomiendo que sigan, es el que se hizo. Y de ahí pueden salir muchas cosas que se pueden ir aplicando. Y cuando vean necesario, les voy a mandar algo, ¿sí? ¿Qué tipo de texto van a seguir? Por ejemplo, cómo mandar a la conciencia al estado de Sukhavati, ¿no? Que realmente el texto de aquí lo hace, el que se hizo, o de Wachen. Pero claro, puedo dar en su momento alguna instrucción y algún texto muy referente de un servidor en ese aspecto, como Petcha se llama, o sea, que viene tanto en sánscrito, tibetano, español, inglés. Puede ser que mande algo de esto, ¿no? Pero lo menciono para que, pues, más o menos así se va a ir dando. Entonces, ¿cuántos sábados serían? Ahí sea claro, aunque serían 8 tipos de POWA, no necesariamente van a ser 8 días, ¿eh? Pueden ser más, ¿no? Por las instrucciones o más, pero de entrada sí serían los 8 días, 8 tipos de POWA. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, en octubre, para si alguien, por favor, ahí lo tiene presente, y también, sobre todo para que la información, para que vean. Cuando digo que esté familiarizado es, bueno, se le explicaría si alguien entra. Por favor, la información que se mande en chat, a Andrés sobre todo, o quien esté en Facebook y YouTube, pues que se saque que de preferencia sí esté un poco indagando el karma, la impermanencia del yo, pero que de todos modos es abierto. Es abierto, pero que es recomendable sí estar un poco familiarizado con el camino medio, ¿no? Para poder ser de más beneficio. ¿Bien? Y así se evita también un servidor la visión sectaria, en el sentido de que sea de beneficio para quien quiera entrar y tomarlo. ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, y de entrada, todos ya tienen la iniciación de Amita, Yunanyalma y Tara Blanca, ¿va? Sí la tomaste, Raquel. Sí, ¿no? Sí la tomó. Sí la tomó. Sí. Sí, ¿verdad, Alejandro? Creo que sí. Bueno, es que no sé si es... Déjame reviso bien para ver si Bueno, ¿no? si no, Está la grabación también, ¿no? Sí, de hecho está la iniciación, pero de todos modos, lo digo porque de entrada, antes de que les transmita el POWA, necesitan tener esta iniciación para proteger sus 3 puertas, el continuo, y con mucho gusto lo de nuevo. Esto lo pueden poner que sería, de hecho esto va a ser lo 1 de octubre, lo pueden poner que el primer sábado de octubre va a ser la iniciación de Amita, Yus, Nanyalma y Tara Blanca, para quien no lo tenga, que es necesario esta base para introducirse a los 8 tipos de POWA, ¿no? Y ahí es cuando le puedo decir a quien quiera entrar, adelante, ¿no? No hay problema. Ya de ahí le diría qué tiene que estudiar el karma, si no está tan relacionado, el camino medio, para poder recibir, y si no hay problema, todos los tipos de POWA. ¿Bien? Ok, ¿bien? Según yo sí, pero bueno, sé que se tome de todos modos por cualquier cosa. ¿Mandé? Sí. Porque sí hay que No, volver a la tomarla por recomiendo, cualquier porque cosa. recuerden algo que sí quede claro, ¿no? Cuando hicimos POWA, esto que estoy mencionando es muy importante, créanlo, ¿no? He estado con muchos budólogos, he estado con seres que escriben mucho sobre la muerte y aguas, ¿no? O sea, los he visto cómo se va deteriorando su vida bien rápido, tienen obstáculos que muere alguien a los meses, a los años de escribir algo así, y otro tipo de padecimientos. Y esto es porque no se pueden, en verdad, créanlo, no se pueden tocar estos temas si no tienes la visión correcta, ¿no? El maestro no tiene la visión correcta, cuidado, ¿no? El que lo está haciendo. Y necesitas, se llama, el POWA es para que puedas generar gozo y felicidad, por eso lo estoy diciendo, es la transferencia de la conciencia a la virtud del gozo. Y el gozo es que mientras puedas, la vida se elongue. Para eso es el POWA, para que mientras puedas se elongue la vida, la felicidad, los logros, las realizaciones. Y cuando se dé la transición, pues sea con el mayor gozo, precisamente, ¿no?
más no el POWA. Por eso les digo que hay que tener cuidado con los textos. El libro de la vida y la muerte, que no es una crítica, no toca nada de esto. No toca que realmente, lo ve nada más como, bueno, cuando trasciende recita esto y hace esto, pero realmente no funciona así. Así no es la transferencia a la conciencia, ni mucho menos el POWA, ¿no? Como va a ser el POWA. Entonces, para el POWA necesitas reconocer, en este caso, el refugio de la larga vida, se llama la Trinidad de larga vida, que da el gozo, la felicidad, las realizaciones, porque eso es el POWA. El POWA no es el sufrimiento, el POWA al contrario, es que reconozcas el gozo y la felicidad. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario esta base. Entonces, no recomiendo a alguien, lo voy a decir, budólogos, libros, textos, que no traigan estas explicaciones, te van a relacionar con la muerte y te queda sustancialmente, eso acorta más rápido la vida, por si alguien no lo sabe. Un libro sobre la muerte que no tenga ese maestro, esta instrucción y desarrollo, acorta más rápido tu vida y de los que le rodean, ¿eh? Porque estás fijo en la muerte, ¿sí me explico? Es como empezar a estar fijo en la muerte, cuando realmente, si tú estás muy fijo en la muerte, lo que va a pasar es que se te va a agotar el karma para la apreciada vida, la felicidad, porque obviamente vas a vivir más hacia la aflicción, ¿no? Todos mueren, todo es muerte, todo es obstáculo, cuidado, ¿no? Eso no es la compasión ni la sabiduría. Entonces, por eso es importante recibir este tipo de iniciación e instrucción. ¿Bien? ¿Ok? Muy bien. Ok. Bien, pues me parece que ahorita concluimos ya si hay alguna otra pregunta, entonces, si no, ya con los Budas de la medicina. Ayer fue muy auspicioso también, se hizo la puya de los Budas de la medicina precisamente. Entonces, creo que fue muy auspicioso, pero si hay alguna pregunta, adelante. Recomiendo nuevamente seguir, en verdad, pues, recitando, ofreciendo, visualizando los 8 Budas de la medicina con el mantra, el mandala. Una recomendación que hago mucho es cada que reciten el nombre de los Budas de la medicina, si pueden, en el lugar que estén meditando, suelten flores, ¿no? Porque las flores significa que se purifican todas las faltas para hacerse uno con esa naturaleza de vidas pasadas, presentes, futuras. Cambia la vibración del lugar inmediatamente, hace que se purifiquen las 3 puertas del que lo está haciendo inmediatamente de los demás reinos seres. Entonces es un gozo. Aparte, el punto de lo que estoy diciendo ahorita es muy importante por el gozo. El Dharma no puede ser así si me explico, como es tedioso, es cansado. Si sucede a veces así, es porque la enseñanza duró mucho tiempo por ciertas causas y condiciones de impermanencia, pero es para bien, ¿no? No se está buscando simplemente perder el tiempo, o no sé cómo decirlo, ¿no? Como un pasatiempo. No, se está buscando ser feliz, ¿no? Ese es el fin del Dharma. Sí, no sufrir, pero sobre todo ser feliz, ¿no? Y contribuir a la felicidad de los demás, directa e indirectamente. Entonces, cuando tú sueltas las flores, parece que no, te genera un estado de gozo y te vuelves a recordar que esa acción lo haces basado en el gozo, ¿no? Entonces, es muy importante cada que digas los nombres, precisamente aquí es donde te vas a dar cuenta, es que seguramente solo surge cuando estoy como más concentrado en esa acción. Por ejemplo, puedes ir recitando los nombres en algún lugar, pero a veces no puedes lanzar las flores. ¿Cómo lo haces? Mentalmente, ¿no? Si no puedes, hazlo mentalmente, visualízalo, eso es muy importante. Visualiza que sueltas miles de flores en el lugar y que caen en todos los lugares, reinos, para que se purifiquen las faltas y alcancen el gozo y la felicidad, ¿ok? El segundo, visualiza las ofrendas, que pones incienso, flores, agua azafranada, que pones un sinnúmero de ofrecimientos, se llama tanto reales como mentalmente transformados, que realmente eso se hace con la ofrenda de las 7 ramas. Aquí es cuando le diré a alguien que es muy importante, antes de cuando hagas los videos de la medicina, toma refugio. Es importante porque estás ofreciendo las 7 ramas y las 7 ramas significa que se supone que estás ofreciendo tanto lo que puedes físicamente, que eso es lo que está acumulando, por ejemplo, ofrendas físicas, postrarte, la postura, decir los nombres, ¿no? Ofrecer los nombres de los lugares de medicina, pero también se refiere a las mentales, todo lo que estás buscando con esa acción, que todos tengan salud, ofrece toda la salud que puedas, de todo tipo, tanto ordinaria como extraordinaria, la larga vida, que todo lugar sea puro, que todo lugar sea protegido, de lo más que se pueda libre de calamidades, que esté imbuido de mandalas, de miles de mandalas, de los Budas de la medicina y se expandan, por ejemplo. Todo eso hay que pensarlo cuando uno ofrece visualizarlo las 7 ramas, por ejemplo, ¿no? Recomiendo mucho que lo haga uno constantemente y en verdad que tiene un mejor efecto, ¿no?
un mejor efecto para el que lo dice y posiblemente en algún momento para los que lo hacen. A pesar de que hay obstáculos en lugares, les puedo asegurar que si lo haces, ese obstáculo va a ser más transitorio, mucho más transitorio de lo que realmente iba a pasar o está pasando, se los puedo asegurar, ¿no? Pero si alguien lo quiere comprobar, pues adelante, ¿no? Hay quien puede decir, pues si fue, no fue, pues lo hice, ¿no? Te puedo asegurar que si llegas a una práctica constante, te vas a dar cuenta que sí se mueven las cosas, ¿no? No resulta tan sufriente de como se debió haber dado la experiencia, ¿no? A pesar de lo que crea el sufrimiento. Entonces, tiene que haber tres bases para que surja lo que estoy diciendo, ¿no? La base de los peceros, la base de la ruta 100, la base de la central de abastos. No, ¿verdad? No, es la base. La primera base es la fe en la compasión. Tienes que desatar la fe en la compasión. ¿Sí está claro? Eso es lo que hace que crezca toda práctica, todo medio hábil. La base de la fe en la compasión, y eso ya lo dije, inclusive en el texto de la vida y la muerte, en alguna explicación que se fue dando, pero lo vuelvo a reiterar, es al igual ahora con los budas de la medicina. La fe en la sabiduría es que te des cuenta que esa acción va a tener un largo alcance en algún momento. Aunque aparece que a veces no lo tiene en este momento, lo va a tener, porque si no negarías la sustancialidad del karma. Estarías negando la interdependencia. Entonces, acuérdate de esto, porque hay quien a veces practica y dice, no, pues ya no pasó nada. Ya ahí está el obstáculo. Alguien, por ejemplo, alguien murió. Yo te diría, bueno, ¿y qué estás negando que esa persona se está transformando? ¿Cómo sabes que lo que recitaste parece que ahorita no tiene efecto? ¿Cómo sabes que si sigues recitando, eso va a tener efecto en los siguientes meses, años? Y te vas a dar cuenta mucho, por ejemplo, con su familia o con otros seres, si esto se puede trascender un poco con menos sufrimiento a pesar del sufrimiento que hubo, pudieron haber quedado muy perturbados por mucho tiempo, con más tipos de sufrimiento. Entonces, todo esto es muy interesante verlo, cómo se va desarrollando, ¿no? Lo digo para que todos se puedan motivar, si alguien no así, a la fe, a la compasión, pero sobre todo a la sabiduría, que no tengas duda del resultado de las acciones, y no solo para lo que ves ahorita, puede ser en otras vidas, ¿no? En otros estados. Entonces, nunca debes dejar de practicar solo como se nos presente el obstáculo o la experiencia. Eso no quiere decir, recuerden que todo karma, hasta el más negativo o experiencia negativa, se puede purificar, toda impermanencia se puede liberar y todo ello se puede disolver. Y es lo que le diría a alguien para cultivar más la fe, la compasión y sobre todo la sabiduría. No dejes de practicar porque ese resultado positivo lo va a alcanzar en algún momento, te lo puedo asegurar, ¿ok? De algún modo. Y el tercero es la fe, en la unión de la compasión y la sabiduría. Algunos le llaman la fe en el Buda Dharma Sangha o en el camino medio, o la otra es la fe en el guru. Si tú tienes el maestro raíz y te dio las instrucciones y te sigue diciendo cómo, y por ejemplo, todas las transmisiones, confía en eso. Eso te va a llevar a que tú alcances y completes y te hagas uno con ese estado, ¿no? Y eso se llama la fe en la unión del método o el camino medio, o la fe en el guru o en el maestro raíz. Bien. Entonces, esas son las tres bases que hacen que se potencialice toda acción, en este caso con los budas de la medicina. Cuando hicimos la fe, la compasión, es que puede ser en este momento o en esta vida. Sí puede beneficiar a ese ser porque lo estás, y puede haber signos que manifiesten que sí se está beneficiando, de algún modo, directa o indirectamente. Y la fe en la sabiduría de largo alcance y la fe última en el camino medio, en el maestro raíz o el guru, significa que si esa instrucción me está diciendo que aunque vea que ese ser sigue experimentando sufrimiento, los seres que lo rodean siguen experimentando gran sufrimiento, si él me dijo que esto es debido al karma, a lo mejor es debido al karma, a la impermanencia, que eso se está purificando, que posiblemente por eso está tardando, que hasta pueden pasar muchos años y lo sigues viendo que siguen experimentando sufrimiento, entonces él te está diciendo que no dejes de practicar porque precisamente te está diciendo que tanto se está purificando todo el sufrimiento, pero en algún momento esto cesará, ese sufrimiento cesará y en algún momento alcanzará su estado de gozo y completa luminosidad, ¿no? A eso se refiere el tercero, que si ya te dieron la instrucción, solo practícalo y llévalo hasta su última, hasta, digamos, una determinación última, que sería la aspiración, que lleves ese método, esa acción hasta que se complete el estado de gozo, completa la para ti y para los demás.
Bien. Esas son las 3 bases. Bien. ¿Ok? Te recomiendo mucho estar. Y esto que acabo de decir no solo recitando los nombres de los budas de la medicina, también el mantra. ¿Ok? El mantra. Pues imagínense, ¿no? Si haces la puya, esto lo tienes que tener así, mira. Cada instante, ¿no? Como, o sea, si dudara de lo que estoy haciendo, cuando digo dudar, tiene duda alguien, ahora sí que tiene duda alguien. Cuando digo dudar, no se está diciendo que es el camino único, no se está diciendo que es la verdad absoluta. Cuando digo que no dudes, es que hay estas 3 bases. ¿Sí está claro? Tienes fe en la compasión en esa acción, la fe en la sabiduría y la fe en el método o en el gurú, ¿no? En el camino medio. Entonces, lo demás simplemente es te puede distraer de repente, ¿no? La propia el estado de la mente, cómo funcionará, no funcionará. Te diría, más que te lo puedes cuestionar, claro que te lo puedes cuestionar, pero te diría, más que cuestionarte, practica para que te des cuenta si realmente ese cuestionamiento que estás diciendo se está, digamos, resolviendo, te da la respuesta, no te da la respuesta, lo alcanzas a ver, y si no lo alcanzas a ver, si es porque te estás analizando correctamente con el método o no, o posiblemente a lo mejor hasta el método puede ser que ni te sirva, ¿no? Hasta ese punto hay que llegar, ¿no? Hay que llegar hasta la experiencia de si eso es verdadero y es de beneficio, pues adelante. Hasta esa consecuencia hay que llegar. Pero si no es de beneficio y lo haya dicho quien lo haya dicho y cómo lo siguió, pues hay que dejarlo, ¿no? Pero ya lo probaste, ya lo experimentaste y ya no te puede decir nadie, ya nadie te puede decir, mira, no, a lo mejor fue así, fue, no, ya me di la oportunidad, ya lo comprobé, ya lo practiqué, no tengo por qué seguir algo que no está siendo de beneficio individual colectivo. Aquí es cuando lo vuelve a reiterar alguien. No es de grupos, no es de quién lo dijo y cómo. Claro, la fe en el gurú, una vez cuando digo que uno tiene un maestro o raíz o el gurú es porque no tienes duda de que hay de que tienes una conexión genuina hacia la virtud y que te está dando la visión correcta para liberarte y alcanzar el gozo y la felicidad, ¿no? Pero generalmente sucede a través del tiempo, ¿no? Para la mayoría, y que no, pues simplemente lo toma así, lo empieza a practicar así y posiblemente ve los beneficios, ¿no? Que puede, a que lo pueda arrojar así a los demás, el llevarlo así. ¿Bien? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? Algo que no mencioné, no es porque no quisiera, inclusive en el libro, si lo estoy meditando, ¿no? En ese momento, pero también eso sucede mucho con los budas de la medicina, ¿no? Y cualquier medio hable que lleven. La realidad es que ahorita no es fácil, ¿no? Nada fácil. Liberar animales, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, liberar animales, y si no, por lo menos si hay animalitos donde vives, efectivamente, etc., recita mucho el nombre del Buda de la medicina. ¿Sabías esto? ¿Sabías que ellos pueden percibir muy rápido? Por ejemplo, el que tú digas los nombres de los Budas de la medicina puede hacer que se incremente el gozo en ellos, porque lo que se busca a través del método es que se incremente el gozo y la felicidad para que se contrarreste el sufrimiento. Y cuando digo que es esto, es que estás incrementando el karma positivo y el mérito. ¿Sí me expliqué? O sea, si tú recitas a alguien que sabes que está viviendo también la vida y la muerte, no importa que no esté enfermo, no importa que ante tu visión no tenga obstáculos, si tú lo recitas, estás generando compasión, porque no quieres que sufra y que sea feliz. Eso no es apego. Al contrario, estás haciendo parte de la práctica un ser sintiente. Y ese ser sintiente va a recibir los beneficios directos de que tú estés haciendo esa práctica. ¿Ok? Eso es muy importante, en verdad, y también de otros medios hábiles, no solo los budas de la medicina. El segundo es que reconozcas que no quieres que ese ser sintiente siempre esté en ese estado. Un perrito, un ser sintiente que lo queramos, no, tenemos que aspirar a que renazca como humano. Es lo que se busca realmente en Dharma. ¿Para qué? Para que no vuelva a experimentar, por ejemplo, por más, y lo saben aquí, que aunque queramos por mucho a alguien, ¿no? Y sobre todo si es animalito, no se puede defender. Está muy propenso a todo lo que es el cuidado, las formas, y eso nos debe dar una gran compasión, ¿no? Al mismo tiempo, donde no queremos que en otra vida vuelva a experimentarlo así, ¿no? Que renazca como humano, que renazca con todas las posibilidades de experimentar el gozo y la felicidad. Para eso se le recita el nombre de los budas de la medicina o el mantra, ¿no? Y esto es pura compasión pura, es compasión pura, por si alguien o la sabiduría. A Tisha de Pankara le recitaba a las hormigas, ¿no? Y no eran sus mascotas, sino más bien lo vería como su naturaleza luminosa, completamente luminosa. Y lo vuelvo a decir, un servidor aquí está lleno de hormigas. Si alguien me pregunta por qué, podría decir por qué y para qué. Y se me suben, ¿eh? Cuando estoy meditando, se me suben a la coronilla.
Y al contrario, los veo como reliquias, los veo como seres completamente luminosos y algo pasa en ese momento, ¿no? Ni te pican, en verdad solo se acercan y se alejan muy rápido, pero sobre todo ves cómo no sienten miedo, ¿no? No sienten ningún instante miedo de algún movimiento que hagas o digas, y eso quiere decir que en verdad se sienten con cierto gozo, felicidad por estar cerca, ¿no? Y eso quiere decir que te sienten muy cercano, muy, muy cercano. Y eso es porque estás recitando para que no sufran y sean felices. Y eso quiere decir que están empezando a reconocer su naturaleza gozosa. Y tú puedes hacer que los seres reconozcan su naturaleza gozosa, por ejemplo, un animalito, si recitas los nombres o los mantras, meditando en la motivación, la bochita, que ellos alcancen el gozo y la felicidad cada instante. ¿Ok? Y también todos los demás seres y reinos, claro, ¿no? ¿Bien? Y, eh, y el tercer aspecto, pues, sería la motivación, la bodichita, que consideras también a todos los reinos de los seres para que alcancen el gozo y la felicidad a través del el nombre y los nombres o los mantras, en este caso de los budas de la medicina. Y el tercero, más importante, ¿no? ¿Cómo tratarías a los seres si te dijera que todos son budas de la medicina? ¿No? Y esto es lo que ayuda más, ¿no? Uno lo ve como un animalito, pero realmente su naturaleza es que es un Buda, ¿no? Como todos los seres sintientes demás, ¿no? Entonces, en la medida que tú trates a alguien correctamente, así tú serás tratado, ¿no? Con amor, con cariño, con aprecio. Es el resultado sustancial del karma, estoy diciendo como un reflejo. Pero ese mismo reflejo hace que también los demás hacia la visión hacia ti también perciban eso. ¿Sí me explico? O sea, si tú tratas bien a un ser sintiente, ¿cómo te van a tratar ese ser sintiente hacia ti? Pues seguramente con esa misma sustancialidad, ¿no? Entonces, cuando decimos ver a los seres como budas de la medicina, es que todos pueden contribuir a la liberación, a la felicidad del gozo. Todos los seres. Hasta el más sufriente, precisamente cuando veamos a alguien que está sufriendo mucho ante nuestra percepción, haya hecho acciones correctas, incorrectas, etc. Precisamente el que lo visualices como Buda de la medicina, te está permitiendo ver todas las visiones erróneas, individuales y colectivas, del por qué precisamente no se puede experimentar el gozo y la felicidad. ¿Por qué? Porque no se pueden reconocer las virtudes en los seres, ¿no? Individual y colectivo. ¿Bien? ¿Ok? Cuando vemos a alguien muy perturbado, así, efectivamente, a nuestro propio lado, si podemos reconocerlo, y esto lo recomiendo mucho, hasta una persona, pues, en cualquier terapia, medio, si no encuentra soluciones, digamos, basadas en la razón, el conocimiento ya no da para más o el método, visualiza que arriba está este Buda de la medicina vertiendo todas las perfecciones a través del mantra Om Hum en ese ser o a través del maestro raíz, que es el mismo Buda de la medicina y que se planta en su corazón y vas a ver qué puede ir pasando con eso, ¿no? Puede ir cambiando su estado mental, emocional, de algún modo. Y puede ser que hasta la persona empiece a decir cosas poco comunes, más generosa, que necesita ayuda, que sí necesita este tipo de apoyo, formas. Y eso solo sucede por estar visualizando a ese ser como Buda de la medicina. ¿Bien? ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta? Todo eso podemos ir aplicando conforme hagamos los nombres, el mantra, etc. Y sobre todo, pues, si me dice alguien al momento de la muerte, pues esto es básico, esto es importantísimo verlo, ¿no? Porque eso ayuda mucho a transformar la experiencia que no está en duda que es sufriente, eso que no, que quede claro, una verdad convencional, no está en duda que seguramente lo está experimentando con sufrimiento, a pesar de que dije que todo se puede experimentar con felicidad, pero sí, se experimenta con felicidad aquel que lo puede reconocer y aquel que puede, generalmente a veces lo fue reconociendo también en el pasado, aunque puede surgir en ese momento, claro, para alguien ser más bondadoso, más humilde, etc. Pero si no, entre suceda o no suceda, te recomendará mucho visualizar esto, ¿no? Que estoy diciendo. Esto ayuda mucho más, ¿no? Si alguien me pregunta, Tenzin, ¿esto también será como especie de powa? Sí, ajá. Si tú visualizas a un ser y más en agonía como un Buda de la medicina, vas a ver qué pasa. Y eso todo lo pueden hacer. Todos lo pueden hacer. Vas a ver qué pasa, ¿no? Vas a ver que hasta la persona, y si alguien lo quiere experimentar, ojalá pase mucho tiempo para que alguien lo haga, pero si pasa, se los dice Tenzin con la experiencia, vas a ver a la persona que es bien humilde y bondadosa contigo.
Y va a ser como un bebé, como un niño, que te va a decir las cosas más fundamentales, así de no sufrir y qué, y qué es lo que quisiera para ya no sufrir. Entonces te está diciendo que es un Buda de sabiduría. Es el Buda de la medicina de sabiduría que te está diciendo, ve, aprecia la vida, aprecia las cosas, porque cambian muy rápido. Te estoy diciendo, hasta te estoy diciendo en qué me puedes ayudar ahorita, ¿no? Haz una plegaria por mí, ayúdame a ya no sufrir, ¿no? Ayúdame a ya no experimentar el sufrimiento. Entonces te está permitiendo acumular muchas visiones correctas, inconmensurables, ¿no? Es un Buda, ¿no? Es un Buda, sin duda alguna. Solo un Buda me permitiría reconocer cuánto tendría que seguir. Me está permitiendo acumular muchas virtudes y reconocer muchas virtudes. Entonces, lejos de que estás sufriendo, no te quedes en el sufrimiento. Velo como algo que te está dando la posibilidad de ver la experiencia, situaciones muy virtuosas, muy luminosas, ¿no? Y eso es lo que va a transformar el propio continuo de este ser, ¿no? Te lo puedo asegurar, cada instante. ¿Bien? Eso es lo que te libera automáticamente de la ignorancia, del odio, del apego, de las visiones erróneas. Y también libera ese ser así, porque tú estás viendo eso en ese ser. ¿Ok? ¿Bien? Esto se los puedo asegurar. Claro, alguien diría, pues hay que demostrarlo, etc. Ok, ok. En algún momento ojalá se pueda hacer. Soy el primero que diría, por favor, ¿no? Inclusive he mencionado que alguien podría, se oye hasta como cierto morbo, por decirlo así. No, créanlo. Ojalá en alguna oportunidad de las que he tenido, se pudiera haber grabado qué pasaba en ese momento, cuando estaba con esta persona, estaba visualizando, recitando algo. Pero ya habrá la oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad que era lo que va a ser invaluable para muchos seres, porque se van a dar cuenta que si tú cambias la percepción, sí cambia la realidad, ¿no? O sea, tú si generas una visión en la realidad, esta realidad se lleva a cabo así y empieza a manifestarse así. Si tú ves un ser con esas cualidades de un Buda, como el Buda de la medicina, algo empieza a pasar muy rápido, muy rápido. Y te conmueve tanto, cuando digo conmover es que te das cuenta que solo hay amor en esa experiencia, solo hay bondad, solo hay gozo, pero debido al yo que se distrae, se confunde, no se puede reconocer todavía esta base. Entrenamiento, practicar, y todo lo podemos hacer, todo lo podemos hacer. Pero sin duda alguna es un sí ver a este ser como un Buda de la medicina. Si alguien me dijera, hace muchos años tuve estas visiones ecuménicas con hasta padres, me preguntaban algunos eclesiásticos, sobre todo ortodoxos jesuitas, sobre todo jesuitas, me preguntaban que cómo ellos podrían visualizar cuando una persona muere con mucha agonía. Ellos, que claro, ellos ya tienen su método y sus formas, ¿no? Pero él decía, bueno, tú podrías, lejos de ver que llegan a Cristo, digo, bueno, si te ha servido eso y crees que eso es de beneficio adelante, ¿por qué no ves que ellos son esa misma esencia de Cristo? ¿A poco Cristo podría sufrir si ya es un ser luminoso, completamente luminoso? ¿Por qué no verlo? Y ahí empieza el problema. El problema es precisamente, nadie puede ser igual que Cristo, solo Cristo es único y los demás son otros. Y como les he dicho, mira, a ver, si un ser es luminoso porque beneficia a todos los seres y todos proceden de esa luminosidad. Entonces no hay que confundirse, porque si vamos a seguir teniendo esas visiones de uno es mejor que el otro, van a seguir sufriendo los seres, ¿no? Tienes que sufrir para llegar al gozo, a la felicidad, ¿no? Eso es una visión errónea, ¿no? Completamente. Ya ahorita puedes ser muy feliz y esa felicidad no tiene por qué romperse, y menos si te unes con esa naturaleza, porque tú eres esa naturaleza, no es que sea otra, ¿no? Y creo que ahí es donde sí hay que mejorar muchas cosas, ¿no? Muchas. Y no como una visión única, que estoy siendo un servidor. Cada quien, mientras el método compruebe que te ayude a liberar del sufrimiento a la felicidad, bienvenido, ¿no? Pero si no está pasando así, de todo modo la persona sufre y no sabes qué pasó, o sea, ya tuvo que sufrir mucho, y para decir que eso fue llegar al nirvana, eso fue para llegar a una tierra pura, Dios, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque ¿cómo sabes si es un método basado en una visión extrema que solo está creando visiones erróneas y más sufrimiento? Entonces, no, hay que ir comprobando. Por eso me gustaría en un momento, ojalá sea la posibilidad. Un cerebro lo tiene, ¿no? Lo tiene muy presente, ¿no? Pues lo que lo he vivido, pero grabarlo, cuando digo grabarlo es, ojalá haya la posibilidad, me ha tocado con animalitos, ¿no? Que no me creen, que me los han traído casi muertos y muy mal, y de repente se empieza a recitar, y a los 5 minutos, aunque deje el cuerpo, lo deja con, en verdad, se le nota la paz, la tranquilidad, el ya no esfuerzo, el que no muere
con tanta agonía. Y entonces eso es poco explicable, ¿no? Digo, algunos, ¿cómo, por qué pasó, no? Entonces puedo decir por qué y todo lo pueden generar, ¿no? Todo lo pueden generar. Pero a veces, pues sí, sí acepto que se requieren evidencias, a veces para precisamente ver si el método es de beneficio, ¿no? Y no irnos a las visiones extremas o como diciendo, pues bueno, descanse en paz, pero todo el sufrimiento que pasó, ¿no? Entonces, de lo que el presidente se preguntó, creo que hay que meditar mucho en eso y presidente ir mejorando y mejorando las formas en cómo poder atacar el sufrimiento y mejorarse al gozo y la felicidad. Entonces, ese aspecto creo que puede ayudar. Ahora alguien, por eso estoy diciendo lo de las iniciaciones. También, claro, lo puedes ver como Amita, Yusnanyalma o Tara Blanca, ¿no? Entre más posibilidades tengas de medios hábiles, más posibilidades de incrementar el gozo y la felicidad, precisamente. Entre más posibilidades de medios hábiles tengas, más posibilidades de incrementar el gozo y la felicidad. Por eso, los 8 tipos de POWA. Por eso les digo que es una gran posibilidad porque te hace ver las cosas de diferentes aspectos y posibilidades, ¿no? Y realidades inclusive, ¿no? ¿Bien? ¿Ok? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Y dedicar el mérito. Dedicar el mérito es muy importante, recuerden, cada que se haga la práctica, si hay un nombre del Buda de la medicina, algún mantra, sí es importante sellar el mérito. Si sabemos que nos distrajimos, por algo no hicimos ahí muy claro, hacer Vayasattva 3, 7 veces es importante, para que no se vuelva a repetir a la siguiente vez, me explico, porque si no, se va acarreando un sinnúmero de situaciones que pueden hacer, digamos, que dejemos de ver, ¿no? Una visión correcta, aunque no esté en duda que se puede beneficiar. Le diría a alguien, siempre hay algo que aprender a veces en experiencias que de repente ya das por obvio que esta persona ya sí no sufrió y de repente puedes percibir a los 7 días que sí está experimentando otra vez sufrimiento por alguna vida pasada, sensación, lugar, persona. Entonces no podemos, tenemos que corroborar, ¿no? A través de estados que seguramente se van desarrollando, tal vez precisamente del POWA, por ejemplo, ser más introducidos a estados sutiles, muy, muy sutiles de la mente, te pueden hacer ver si hasta en los sueños se te puede aparecer, ¿no? La persona así de una expresión agónica, con una expresión de cierto gozo, todo eso importa, créanlo, ¿no? El ambiente también te lo está diciendo, por si alguien cree en esto o no, ¿no? Se los digo así, ¿no? Puedes ir por la calle y de repente escuches una música de dolor, de aflicción, pues está diciendo que está experimentando sufrimiento. Todo está interconectado, recuérdenlo, ¿no? Pero si escuchas una canción así de muchas gracias, el amor, la vida, la felicidad, cosas así, todo eso importa. Te está diciendo cómo el continuo sí está lanzándose a un estado de gozo o felicidad, se está desprendiendo, ¿no? Aquí todo importa, desde una verdad convencional a una verdad última. ¿Bien? Entonces aquí es cuando, efectivamente, ¿no? Aquí el punto de vista de todos es muy importante. Cuando alguien me dice que vio un espectro, sintió algo, todo eso es importante, ¿no? Aquí todas las preguntas, hasta lo más que alguien diría, no, 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 a ver, pues ¿de qué fumaste, no? A ver, ¿qué tomaste? ¿No? ¿Quién sabe, no? Le diría a alguien, la realidad es, pues es infinita, ¿no? O sea, es algo que no está, parece que está compuesta y condicionada, pero no lo está, ¿no? No lo está. Pueden surgir experiencias que son casi indescriptibles, ¿no? O irreconocibles. Entonces hay que observar y también mejorar, ¿no? Mejorar la conexión con la experiencia para hacer de más beneficio. ¿Bien? ¿Ok? Ok. Bien. Creo que ya, ¿no? Ya, creo que nada más quedamos nosotros. Sí, ¿verdad? ¿Es que ya se salieron los demás o qué? A ver, Regresó, ya regresó. ya Lo regresó al final, ya, Pues por lo regresamos. menos. Muy bien, muy bien. Entonces, pues, de todos modos, cualquier cosa que pueda ayudar, créanlo, parece mejorando más. Por eso hice la puya ayer, para que quede toda la puya ahí está de los 8 Budas de la medicina. Ya está en Facebook, YouTube. Pero de todos modos, si alguien cree que le puede beneficiar aún más para acentuar más la visualización, la unión con los mandalas, las emanaciones, aunque ya tenga la iniciación, de hecho, un modo de incrementar más el mérito es seguir haciendo, aunque tengas la iniciación y transmisión, seguir recitando y haciendo puya, ¿no? Eso aumenta miles de veces el mérito. Se dice para que se complete aún más todo ese estado en uno y de uno a los demás, ¿no? Entonces sí recomiendo estar escuchando la puya, o todos los métodos que fui diciendo que hay que seguir haciendo, ¿no? Bien, bien.
¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Y ya vino Alma, me preguntó, le dije lo de la puya, me dijo que te iba a hablar, ¿no? Que se van a poner de Sí, acuerdo. sí, todavía Y no ya nos le ponemos, mencionó, ¿mande? todavía no nos ponemos bien de acuerdo, Ah, pero bueno, creemos que un viernes puede estar muy bien. adelante. Y ya le Sí, mencioné que pueden mencionar lo que están haciendo ahí igual, pueden mencionar ahí en la conferencia, en todo lo ajá, que va a haber, pueden mencionar lo que están haciendo y pues, ok. para que se conozcan, ¿no? Muchas gracias, muchas Bueno, gracias. bien, ¿alguna pregunta? Perfecto. ¿Alguien más? Ujú. ¿Itiar? ¿Alguien? ¿Todo bien? Yo tengo una consulta, pero te hablo mejor en la semana, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Sí, ¿Seguro? sí, algo, sí, mejor, Tanto así está. más o menos, más o menos. ¿Sí? Más o Ah, menos. no te preocupes, nada grave, pero Ok. sí necesito orientación en ese punto. ¿Seguro Y quieres? nada, no, ¿eh? ¿Quieres hasta el miércoles? ¿Seguro? Sí puede ser, o te hablo, puede ser el lunes o mañana, te puedo echar una Sí. llamada en la tarde, ¿no? Seguro, cuenta. Y Sí, ahí claro que sí. lo ¿Vale? platicamos. Claro, Sí, claro que sí, sí. Alejandro. Claro. Y Sí. ya nada más, Sí. pues, todo bien, ¿no? Ujú, todo bien. ¿Todo Todo bien? bien, sí. Ah, ¿Y qué tú? bueno. Qué bueno. Pues pues sí, sigamos y creo que también, pues ojalá, creo que créanlo, va a ser muy auspicioso, ¿no? Lo que se va a hacer con el foro, pero crean lo que va a ser muy auspicioso, ¿no? Y que ojalá sea de beneficio, ¿no? Ah, Va a bueno, ser muy bien. yo decir, ¿no? Creo que es bien importante, me hace bien valioso que digas esto siempre, ¿no? Pues no es que lo creas, ¿no? Es pues hazlo, ve, fíjate, ¿no? Evalúa, ¿no? Y Ujú. evidencias y todo. Pues creo que es importante, ¿no? Que se diga, pues sí, creo que lo he ido constatando a través de ti, claro. Gracias. Y poco a poco, ¿no? También a través Ujú. pues de lo que uno hace, ¿no? Así es, tu experiencia directa, Eh, ¿no? yo dije, a veces hago práctica por mis pacientes, ¿no? Porque Así es. no sabes si los puede ayudar, ¿no? Entonces, No, viene ahí increíble, del lado de increíble, la medicina. increíble, Entonces, increíble. Qué entonces, gozo. a veces, Ujú. ¿no? Y claro, sí, o sea, es sorprendente y son cosas bien, aparentemente, o sea, uno podría decir que coincidencia, ¿no? Pero Así no hay es, coincidencia, ¿no? Es así como, es, o sea, de repente tienes algún caso complejo así es, así es, y lo haces, ¿no? Muy sutilmente o después, así es. ¿no? Lo tienes presente y te Ujú. encuentras que mejoran las personas, ¿no? Y después te encuentras que hasta encontraron, curiosamente, ¿no? Se van encontrando o sea, ya regresa o encuentras un día y ya medita, ¿no? Y tú nunca le dijiste que meditara, ¿no? Ya se encontró Total, con ¿no? un otro medio, ¿no? Y sí, Total, o vas viendo cómo las personas van mejorando, ¿no? Es algo muy sutil, pero así o es. sea, muy efectivo, ¿no? Y obviamente, ¿no? Si tú quieres seguir dudando también en ese punto, pues es válido, pero sigue poniendo Claro, la prueba, ¿no? claro, Entonces, claro, totalmente. y lo que he visto es que sí es algo muy, pues importante, ¿no? Y valioso, ¿no? Si se hace, Y y poco o créelo, mucho, ¿no? Y así es, Alejandro, y créelo, mira, no es diferenciar, pero la realidad es que sí diría que depende también del recipiente que lo esté llevando, ¿no? ujú, Por ejemplo, si tú llevas tu área, te has ujú, esforzado, has hecho la visión con la mejor esfuerzo al llevar tu área, y eso lo complementas ya con tu formación en, por ejemplo, en desarrollo en el Dharma, medios hábiles, situaciones, ni siquiera te pone a sopesar qué es mejor o qué es peor, sino lo ves, si, digamos, un complemento que hasta potencializa más también lo que sigues haciendo, ¿no? De ujú, carrera, de método. Pero eso mismo ahí te está dando una gran compasión, ¿no? Es tan benévolo el método, que ni siquiera te está diciendo que el método mismo es el que te lleva a eso, sino que llevarlo se potencializa también todo lo que sigues haciendo, de algún modo, ¿no? sí, Directa, indirectamente. Y es donde puede surgir una unión, como les digo a algunos. Lo más importante es esta unión, ¿no? Y ahí sí importa el recipiente, que tenga una unión del conocimiento con lo que le llama espiritual o fe, ¿no? Y claro, ese conocimiento con la fe te va a hacer una visión más amplia, que se va volviendo un antídoto y una mejor posibilidad para más seres, ¿no? Porque sí, lo que practican como conocimiento les va a ayudar a los seres, pero efectivamente puede haber situaciones donde efectivamente se vuelve algo más inentendible
a veces ya quiere acelerarse un poco más esa visión de lo que está viendo. Entonces creo que ahí puede reforzarse uno con otro, ¿no? El conocimiento que tienes con la fe, ¿no? Y el del método, o llevando el método, el Dharma. Qué gozo, ¿no? Qué gozo, porque precisamente eso es la compasión. La compasión es unir todos los medios hábiles virtuosos que contrarresten el sufrimiento individual y colectivo, ¿no? Y a veces no lo entienden así los seres. Por ejemplo, alguien que lleve Dharma, si se va al extremo de Dharma y no estudió, si no desarrolló un camino correcto, y aún así a veces desarrollándolo, lo puede llevar como extremo, ¿sí me explico? Mucho Dharma, poco, ya no crees en el método que llevas. Y no funciona así. Tienes que seguir creyendo en el método que llevas y lo sigues reforzando con la fe, en este caso con el Dharma. Y no está en duda que el Dharma se puede ir a visiones sutiles, muy sutiles, pero no habría tal visión sutil, muy sutil, si no hay observador. Entonces es muy importante lo que ha vivido el observador y cómo se ha relacionado el observador. Y entre más conocimiento tenga, por ejemplo, el área que tenga, eso le permite ser de más potencial a los demás. ¿Por qué? Porque llega a más seres, llega a más pacientes, se le confían más posibilidades, pero eso es por todo el mérito que se va haciendo en su medio. Y eso es muy importante, porque eso es la compasión y la sabiduría. Y si eso lo complementas con el método, pues va a ser clic, ¿no? Clic, así, ¿no? Se va a ir potencializando y a veces no se comprende así, a veces se va a los extremos, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Los extremos es, bueno, aunque te diera toda la solución, voy a poner un ejemplo para algunos, el Dharma. Entonces ahí ya hay un problema, porque estás negando también lo que llevaste convencionalmente. Entonces, como decir, ¿para qué llevé todo eso? Mejor me meto solo al Dharma. Si la respuesta es el Dharma, entonces el mundo ya estaría en el gozo y la felicidad. Los propios monjes o otros lugares ya estarían así. Y te lo puedo asegurar que no están así. No actúa del mismo modo. No actúa del mismo modo. Depende del recipiente y que el recipiente lo vaya entendiendo correctamente, ¿no? La unión de la verdad convencional del método que lleva o los métodos que lleva y que los pueda complementar con la visión del Dharma. Si lo puede alcanzar a equilibrar, eso va a ser de inconmensurable beneficio, porque no está negando ni uno ni otro, ¿no? Esa interdependencia es muy importante y a veces no es fácil, ¿eh? Por lo que a veces se va al extremo, ¿no? El observador, y es lo que hay que cuidar, precisamente no irse a los extremos. Y les puedo asegurar que ahí es tan valioso lo que estudiaste, el método que llevas, y también no está en duda el Dharma, pero se complementan perfectamente uno al otro. Y hasta que uno recorrobore que son lo mismo, solo de diferentes visiones. Solo parece que son diferentes aspectos y visiones el método, pero son lo mismo. Que buscan la mente, el gozo, por ejemplo, ¿no? Entonces es lo que hay que, el tiempo, unirlos. Más que decir que hay uno y otro, unirlos, ¿no? Y que sean la misma esencia. Entonces, para eso sí importa el observador cómo lo está mejorando, cómo lo está entrenando y no negando uno al otro, porque si lo niegas uno al otro empiezan los asuntos de desequilibrio, de fanatismo, donde les puedo asegurar que alguien que aunque lleve mucha Dharma, llega un momento que se obstaculiza precisamente. Y miren que he visto muchos, no es una crítica, se obstaculiza su desarrollo porque ahora creen que solo llevando esa parte van a encontrar los logros últimos. No lo hacen. Se pelean con ellos mismos. Exacto, estás luchando la verdad convencional. Y mientras luches en la verdad convencional, con lo que hacen es como negar la existencia inherente del observador. Si no, pues te diría, vuélvete monje y esa es la solución. Si esa es la solución, ni ellos mismos, muchos han alcanzado ese estado. Más bien, ellos ahora lo que quieren vivir es como occidentales. De hecho, el propio Dalai Lama lo reconoce y aunque no lo reconozca, él ya vive más como occidental que como un monje desde hace muchas décadas, las formas. Y eso es porque precisamente es tan fuerte el karma que sin darse cuenta se fue equilibrando, ¿no? Equilibrando en el sentido de, eras monástico, pero ahora ya vives más como occidental, ¿no? Por ejemplo, pues un buen lugar donde vivir, donde hospedarte, donde haya una muy buena calidad de vida, donde tengas acceso a muchas cosas, tecnología, medios. Pues eso es lo que realmente el Dharma, hace cosas de Dharma. Él habla como occidental. Entonces hay que decir que se empezó a desequilibrar un poco, ¿no? O sea, esa balanza no hay que perderla jamás, ¿no? Hay que estar en equilibrio lo más que pueda uno, ¿no? Sin negar una a la otra, ¿no? Sí. Pero qué bueno, me regocija escucharlo, ¿no? En verdad, me regocija mucho y que pues pueda seguir creciendo, ¿no? Esa unión
y la virtud que beneficien a muchos seres, ¿no? Qué Sí, bien, me regocija mucho eso y solo escuchar. era una aportación, ¿no? Ahí para, pues sí, como para decir, pues yo también he visto, ¿no? O sea, he tenido esa fortuna, ¿no? De Ujú. verlo y sí, o sea, llega un punto en que dices, ¿será? ¿No? ¿A poco sí? Pero pues ahí no se trata de convencer a nadie, ¿no? Sino No, es inténtalo, experiencia directa y pues vívelo, sí. seguir, ¿no? Así es, Qué sin bueno, qué limitar bueno. resistencia. No, 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 por favor, hay que regocijarnos todos, ¿no? Sí. Se les puedo asegurar que en esta vida estoy para compartir lo más que puedo y ser feliz como todos y también pues para mejorar, ¿no? Soy alguien que no me quedo conforme con nada, ¿eh? Se les puedo asegurar. Siempre estoy, esto se puede hacer así, así, así. ¿Quién dijo? ¿Por qué? No, 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 no. Algo se puede hacer con esto y mejor, ¿no? Y mejor y no sabemos sus alcances. Y creo que esa inquietud, nunca me he dicho que soy algo en sí mismo. Ese alcance todos lo tenemos y sé que todos los que estamos ahorita, la mayoría buscan eso, ese alcance, ¿no? O sea, este estado de siempre se puede mejorar algo, ¿no? Créanlo, ¿no? Y qué felicidad, ¿no? Qué felicidad que algo se pueda mejorar. Porque si tú mejoras cada vez más, pues eso va a beneficiar a más seres en todos los aspectos, ¿no? Ujú, ujú. ¿No? Entonces es muy importante. Lo del foro, créanlo, es de mucho gozo porque a pesar que ya se conocen la mayoría, pero son puntos de vista que van a darse cuenta que aunque son los mismos psicólogos unos, piensan bien diferente, ¿no? Se van a dar cuenta que piensan bien diferente y ven las cosas muy diferente a veces, pero para bien, ¿no? Y uno complementa al otro y esto te puede hacer dar una visión de muchos aspectos, ¿no? Para bien, ¿no? Y otros puntos, ¿no? Y ya pues, relacionado al altruismo, acciones así, pues, como les digo, el altruismo pues, es infinito, ¿no? Qué bueno que es infinita la posibilidad, porque te hace ver que, que sí puedes aportar, ¿no? A aspectos de felicidad hacia los demás y también los demás hacia ti, ¿no? Qué felicidad, ¿no? ¿Dónde estuvo el sufrimiento? ¿Dónde estuvo los obstáculos? Están porque precisamente no se enfoca uno más y más a la virtud, ¿no? No hay un límite, es infinito, ¿ok? Ojalá podamos seguir todos así, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Ok? sí. Muy bien, ¿ok? Muchas Pues gracias. no a ustedes, en verdad, y vamos a dedicar el mérito, ¿ok? Un instante, ¿bien? Vamos a unir las palmas. Vamos a hacer 10 respiraciones meditando en el mantra Om Ahum a través de los 8 Budas de la medicina. Quien guste del maestro raíz o el guru que se desprenden, esos mismos 8 Budas de la medicina del corazón, del mismo estado que él tiene y está y autogenera. Y si no, los 8 Budas de medicina, como guste uno, y que a través del mantra Om Ahum te van fundiendo en uno y de uno a todos los seres para liberaros del obstáculo que surge en la mente, en el observador, los reconocemos así, que es esa misma naturaleza, todos son esa misma naturaleza, el Buda de la medicina, solo estamos haciendo que la reconozcan, que surja y se complete en ellos, en uno mismo, en los demás, y alguien lo sigue meditando así. Vamos viendo cómo estos Budas de la medicina se van haciendo pequeños y se van posando en el pecho, uno a uno, los 8 Budas de la medicina, un instante. Se va formando el sol y la luna, un instante, que es el estado de clara luz o rica, solo somos luz, esa es la naturaleza, energía en movimiento. Reconocemos que ese estado es el gozo, la felicidad, un instante. Que todos moren en el gozo y la felicidad, cada instante, conmensurablemente. En ese estado dedicamos el mérito por todo lo que quieran dedicar, individual y colectivamente.
a través de esa unión y dedicación, que todo hacer que te vea, escuche, perciba o piense, ya sea de una forma virtuosa o generando obstáculos o sufrimiento, que solo y únicamente surja, parece ser, el gozo y la felicidad hasta su completa luminosidad y un instante de amor. Del pasado, del presente, del futuro, hasta su estado último de completo gozo, felicidad. Gozo inconmensurable, completa luminosidad. Se podría saber, se podría llamar, karma. Ok, muy bien. Muy bien, ok. Muy bien. Pues entonces, pues estamos con confianza. Entonces me dice mañana Alejandro, ¿ok? Sí, te mando mensaje y te marco ya después, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Perfecto. Bueno, muy bien, pues Gracias. descansen. Que ¿Ok? estén muy bien. Que estén muy Feliz bien. noche. Todos, hasta luego. Gente, Buenas descansen. noches. Hasta luego a todos. Descansen. Bye. ¿Ok? Bye. Bye, bye. Gracias, Gurula. Ustedes, pueden echar. Ah, ¿estás acabando? ¿Ya acabaron? Ok. Adelante, acaben, hacer la dedicación. Ok. Ok. Tashielek a todos, ok. Ok. Gracias. Descansen, Tashielek. Buenas noches a todos, Tashielek.